27 de abril de 1943. Querida Kitty, a los judíos ya no les está permitido viajar en bicicleta, ni en tranvía, ni tampoco en coche particular. Solo pueden comprar de 3 a 5 de la tarde. No les está permitida la entrada en las piscinas, ni en teatros, en cines u otros sitios de distracción. No pueden sentarse en un jardín público y no pueden ir a casa de ningún cristiano. Mientras tanto, la casa entera tiembla con las disputas. Mamá y yo, Van Damme y papá, mamá y la señora, todos están enfadados con todos. En la mesa, nadie se atreve a abrir la boca si no es para introducir un bocado, por miedo a que lo que diga se malinterprete. Los ataques aéreos son cada día más intensos y por las noches ya no dormimos. Tengo unas ojeras terribles por culpa del sueño. La comida es una calamidad. El almuerzo hace 15 días que consiste en espinacas, lechugas y patatas con gusto a podrido. Quien quiera adelgazar, que se pase por la casa de detrás. Bienvenidos al capítulo número 19 del Librújula Podcast, como siempre, desde la sede barcelonesa de los amigos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC. Un capítulo que me temo que hoy estará exento de ese tono festivo o jovial que normalmente imprimimos a este podcast de libros. ¿Y eso por qué? Pues porque hace 80 años, más o menos, por estas fechas, porque no hay datos concretos, murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen la joven autora de uno de los diarios más famosos de la historia de la literatura. Seguro que sabéis de quién hablamos. Hoy dedicamos el Librújula Podcast a Ana Frank. ¿Cuánto estaremos escondidos? Unas semanas. Puede que un par de meses. Hasta que acabe la guerra. ¿Y a dónde iremos? ¿Estaremos en la ciudad? ¿En el campo? Mañana lo sabrás. Pero seguiremos juntos, que es lo importante. ¿Podré escribir a Jackie? Ella no debe saber nada. ¿Y Morty? ¿Podré llevarle conmigo? Lo siento. Le dejaremos comida y una nota para los vecinos. No es justo. No. No lo es. Con este fragmento de la miniserie alemano-británica de 3 horas, el diario de Ana Frank, empezamos este capítulo. Esta serie está basada en la biografía de Ana, escrita por una periodista y escritora austríaca, Melissa Miller. Y es recomendable, entre otras cosas, porque Otto Frank, que es el padre de Ana, está magníficamente interpretado por el actor Ben Kingsley. De verdad que está muy bien y también está muy bien, ¿por qué no decirlo?, el doblaje. Susana Picos, bienvenida. Gracias. Hoy contamos contigo como experta de cabecera. Hay que decir que también nos acompañará en unos minutos alguien, una persona que sabe muchísimo, que nos ayudará a tender un puente entre el pasado y el presente. Es decir, intentaremos ir un poco más lejos de la propia historia de Ana Frank. Bueno, tú te has leído el diario, lógicamente. Los diarios, sí, ¿no? Sí, y he de declarar aquí públicamente que a mí me costó leer el diario, no el diario en sí, pero sí ponerme a leerlo, porque todos los temas del Holocausto me daban eso que se te encoge el corazón, ¿no? Sí. Pero cuando lo lees te das cuenta de que es un diario vitalista de un adolescente, lo que hablábamos antes, y que aprendes mucho, y es verdad que leyendo el diario entiendes el Holocausto mucho más que con imágenes desgarradoras, ¿no? A veces. Vamos a empezar a desmontar algún asuntillo que se piensa que es de una manera y es de otra. Por ejemplo, mucha gente cree que los Frank, la familia Frank, eran holandeses.
Y no. No lo son, No. no lo eran. No, son alemanes. ¿De dónde venían? De Frankfurt, creo. La verdad es que el padre en eso era un hombre que veía cómo estaban evolucionando las cosas y ya decidió marchar, creo que fue en el 39, a Holanda, porque ya veía que las cosas se complicaban mucho para los judíos, ¿no? Ellos eran judíos reformistas, según he leído, es decir, judíos progresistas, no seguían demasiado tampoco los preceptos religiosos. De hecho, Otto, el padre, al que luego oiremos, por cierto, en una entrevista a la BBC, había sido teniente del ejército alemán. Fíjate. No, claro, es que es verdad que hay la idea de decir, bueno, es que los alemanes, bueno, es que había muchos alemanes que eran judíos. Entonces, ellos fueron los primeros en sufrir bueno, no puedo ni calificarlo, ¿no? La salvajada de los nazis y todo lo que ocurrió. Pero había muchos judíos alemanes. En 1930 y algo huyeron a Ámsterdam, ¿no? Viendo cómo... Claro, sí, abrió allí una sucursal de la fábrica en la que trabajaba y luego con un socio que era carnicero, bueno, montaron una empresa de especias, que es ahí donde luego, bueno, ya explicaremos, ahí montaron su refugio. Es decir, huyeron de la victoria del partido nazi pensando que, bueno, que esa victoria igual se limitaría a Alemania y se fueron a los Países Bajos, ¿no? ¿Cuántas personas componían la familia Frank? La familia, el núcleo era la madre, el padre, Otto, y la hermana de Ana, Margot. Eran 4 miembros. ¿Hermana mayor? Sí, 3 años más que Ana. Además es muy curioso porque en el diario lo vemos, ¿no? Cómo se refiere a ella. Porque en el diario hay muchas críticas a su familia, a su madre principalmente, ¿no? La mala fortuna quiso que en 1940 los alemanes invadieran también los Países Bajos. Vamos a ver si estoy equivocado. El 5 de julio de 1942, nos vamos acercando al momento del confinamiento, Margot, la hermana mayor de Ana, recibe una llamada de la Unidad Central para la emigración judía en Ámsterdam. Que claro, eso era la llamada al infierno. Ellos lo sabían, porque, bueno, es lo que a veces hay este debate, ¿no? De que decimos, o que hay gente que afirma, bueno, es que no se conocía mucho lo que estaba pasando. No, perdón, se conocía. Y bueno, leyendo el diario se ve claramente como Ana y su familia sabían el peligro que corrían y sabían que iban a la muerte en esos campos de concentración. Entonces, cuando Margot recibe la notificación, su padre, que estaban ya montando la casa como refugio, la casa de atrás, ¿no? Ellos pensaban ir un poquito más adelante, pero todo se precipita y deciden ir para allá. Eso fue un 6 de julio del 42. Si alguien quiere ir a Ámsterdam o va a Ámsterdam, de hecho es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Yo me quedé sin ir, bueno, te lo contaba antes, porque había unas colas enormes y no tenía más días y no pude estar, así que me has de explicar cómo es la casa, porque tú sí que estuviste. Es la calle Prinsengracht 263, no sé si lo he dicho bien, pero yo sí estuve. De hecho, me compré mi ejemplar del diario de Ana Frank en la edición catalana, ahí, en los bajos de la casa. Y de hecho la casa es la típica casa holandesa, estrecha, muy, muy alta, con escaleras muy estrechas también y muy empinadas. Y efectivamente llegas a un punto en que hay una librería, la librería se abre, porque es una falsa librería, y eso conduce a los pisos de arriba. De hecho, Susana, te diré que si uno no supiera que allí habían estado confinadas 8 personas durante 2 años y pico, bueno, pues pasaría por ser una casa normal holandesa, de Ámsterdam. Lo que ocurre es que, claro, sabemos lo que ocurrió, ¿no? Claro, debe ser tremendo, porque cuando estás leyendo el diario y ves cómo ellos se tienen que organizar y durante 2 años, es lo que tú dices, durante 2 años, 8 personas, porque luego después de la familia Fran enseguida ya fue su socio, que era el matrimonio con un hijo, que el hijo era un poco mayor que Ana.
Y al cabo de un año, creo que fue, que también eso demuestra la generosidad de esta gente, ¿no? Porque ellos sabían que los judíos corrían peligro y decidieron que podían acoger a una persona más, pensaron quién podía ser y, bueno, eligieron que iba a ser un médico, un dentista. Y al final fueron 8 personas. 8 personas. Yo me imagino 8 personas encerradas en casa, bueno, lo Sí, que a hablábamos eso antes. llegaremos porque de hecho hay algún fragmento del diario que será interesante de escuchar. De hecho, la familia Frank había dejado en la casa, en Alemania, un papel como si fuera algo casual del que se podía deducir una huida a Suiza, una huida repentina a Suiza. Sí, porque ellos tenían familia en Suiza. Sí. Y entonces hicieron este montaje para que la gente pensase pues que se habían fugado o habían huido así precipitadamente. Querida Jacqueline, eres la única persona a la que puedo hablarle de lo ocurrido. Pero debes prometerme no decir nada a nadie, ni responder a ninguna pregunta acerca de dónde estamos. Si lo hicieras, sería muy peligroso para nosotros. Puesto que tú nunca has tenido que desaparecer, intentaré que te hagas una idea de cómo es nuestra vida. Yo llamo a nuestro escondite el anexo secreto. Y aunque te parezca raro, en realidad es bastante cómodo. En la parte de atrás hay una escalera que lleva a una portezuela. La puerta se abre, uno da un salto y ¡voilà! La habitación de papá y mamá está justo detrás de la escalera. La de Margot y mía al lado. Tenemos incluso un cuarto de baño. Arriba hay una habitación más grande, con una cocina. De noche es el dormitorio de los Van Pels, pero de día es un enorme salón, del que no podemos salir hasta que todos los obreros se han ido a sus casas. Peter Van Pels tiene una habitación para él solo, pero es mucho más pequeña que la nuestra. Y también hay un ático que utilizamos de despensa. Echo de menos mi cuarto, pero al menos tengo a mis estrellas de cine que me hacen compañía. Con un poco de suerte, podremos ser felices aquí hasta que regresemos a casa, en nuestro anexo secreto. Pues es la voz en esta película que decíamos, que por cierto fue, luego lo comentaremos, fue impugnada, digamos, por la Fundación Ana Frank, porque la periodista austríaca, autora del guión, en fin, lanzaba algunas conjeturas con las que la Fundación no estaba de acuerdo. Luego lo comentaremos, ¿no? Pero a mí lo que me horroriza aquí, ¿te acuerdas? Nos quejábamos de que hace 5 años estábamos confinados, ¿no? En casa. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Un mes, Hombre, ¿no? Estuvimos. y tanto. Estábamos desesperados cuando daban esas horas, dejaban salir a la gente, todo el mundo se ponía al chándal a correr, cuando nadie había hecho deporte en la vida y bueno, sí, fue duro. Pues esto multiplícalo por, no sé, tantos meses hasta llegar a 2 años y pico. Y para un adolescente como Ana debía ser terrorífico. Durísimo, durísimo. Y además con el miedo de que entren en cualquier momento y te detengan. Porque claro, tienes que estar silencioso durante el día para que no te oigan los obreros, para que no te oigan los vecinos. Tenía que ser una tensión y en cambio eso se palpa en el diario, pero también se palpa momentos de felicidad, ¿no? Bueno, porque ya hay la esperanza y la esperanza es lo que nos da vida a los seres humanos, ¿no? Ella era más bien una muchacha, la típica adolescente, yo creo, Sí, más bien sí. hermética. Sí. Siempre estaba enfadando con su madre. Sí, está... Y quería ser escritora. Sí, lo explica ella en el diario. Bueno, porque el diario se lo regalaron cuando cumplió 13 años, que aún no habían ido al refugio, no se habían ido al escondite, creo que fue un mes antes, justo. Ella empezó a escribirlo y hablaba de sus compañeros del colegio. Además explica todo, bueno, que tenía mucho éxito, ¿no? Es muy graciosa hablando de esto. Sí. Vamos a escuchar un fragmentito de este diario, otro fragmento. 20 de junio de 1942. He llegado al punto en que nace esta idea de escribir un diario. No tengo ninguna amiga. Para ser más clara, tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo una chica de 13 años puede estar sola en el mundo. Tengo unos padres muy buenos y una hermana de 16 años, y tengo unas 30 amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que intentan que nuestras miradas se crucen. Parece que no me falte de nada, pero me falta una amiga del alma. Con las chicas que conozco me divierto y me lo paso bien, pero no hablamos de nada que no sean las cosas cotidianas. No hablamos nunca de cosas íntimas, y aquí radica el quid de la cuestión. Quizás
La falta de confidencialidad sea culpa mía. Pero las cosas son como son y esta es la razón de este diario. Bueno, por si alguien está interesado, y seguro que sí, esta música que se oye de fondo, que ilustra los fragmentos del diario de Ana Frank, pertenece a un compositor austríaco, se llama Otto Martin Schwarz, y la pieza se titula The Story of Anne Frank. Está compuesta en 2012, es muy, muy bonito. Preciosa. Creo que dura Muy entre bonita. 15 y 20 minutos, una pieza sinfónica realmente bonita. Bueno, Ana Frank se enamora. Sí. Adolescente tenía que ser. Bueno, es que y qué bonito, ¿no? Que se enamore y como lo cuenta. ¿De quién se enamora, Susana? De Peter, del hijo de la otra pareja. Porque, bueno, tenemos que decir que ella utiliza seudónimos en el libro. Sí. Pero bueno, está enamoradísima de Peter. También es lógico, ¿no? Porque, claro, 2 años... Peter tenía 16. 16, claro. 16. 2 años, un chico, una chica adolescentes, pues bueno, parece que todo apunta a que va a haber una historia de amor, ¿no? En el diario aparece como Peter Van Dan y en realidad se llama Peter Van Pels. La familia Van Pels. Sí. No sé cómo se pronuncia muy bien. Bueno, yo te dejo a ti que lo pronuncies porque yo me dejas a mí fatal. Que me equivoque, ¿no? Sí. Qué bonito la historia de amor entre Peter, que de hecho los padres de ambos no les acaba de gustar esta... Claro, no la dejan subir al desván a verlo. Es muy tierno leerlo, ¿no? Fíjate este fragmentito del diario de una entrada del febrero de 1944. De hecho, faltaban 5 meses para que les apresaran, más o menos. Sí, porque fue en agosto, el 4 de agosto. Fíjate cómo narra lo que... Es que podría ser un diario de un adolescente de hoy, de ayer, ¿no? Sí. Vamos a verlo. 27 de febrero de 1944. Desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche no hago más que pensar en Peter. Me duermo viendo su imagen, sueño con él y me despierto con su cara, que todavía me mira. Creo que Peter y yo no somos tan diferentes y te explicaré por qué. A los dos nos falta una madre. La suya es demasiado superficial, le gusta flirtear y no se preocupa demasiado por Peter. La mía sí que se ocupa de mí, pero no tiene ni tacto ni sensibilidad. Yo querría escaparme. A veces hago ruido con las cazuelas, por ejemplo, para que todos quieran perderme de vista. ¿Cómo y cuándo nos llegaremos a encontrar con Peter? No sé hasta cuándo mi mente podrá controlar este deseo. Qué tierno, sí, qué bonito. Y tanto, que tener ese sentimiento, ¿no? Es precioso. Está locamente enamorada. Locamente. Y Peter también se enamora de ella. Locamente, sí, es que es muy bonito porque además eso te da... Bueno, como somos los seres humanos, ¿no? Que en situaciones extremas, porque ellos llevan ya casi 2 años, y aún tiene esa esperanza, esa ilusión, qué bonito, ¿no? Que eso siga ahí, porque esa es la fuerza que tenemos, ¿no? Solamente la convivencia debió ser horrible. Sí, lo cuenta ella, que hay momentos constantes de Extrema peleas tensión, por la claro. comida, Claro. por las opiniones. Tú has dicho esto, el baño, bueno, es normal. Y eso todo, nos pasaría a todos, Claro. y aunque no llegaron a las manos, o por lo menos eso no lo cuenta. Ya. Bueno, la última entrada del diario es el 1 de agosto de 1944, porque el 4 de agosto, y aquí viene la controversia, o alguien les delató o casualmente la policía les encontró. ¿Qué movida hay con todo esto? A ver, hay varias teorías y en realidad nadie lo sabe. Es decir, la última teoría, que además se ha publicado un libro, lo publicó HarperCollins, que creo que se titula porque ¿Quién delató a Ana Frank? Es de un equipo de investigación americano que está dirigido por un exagente de la CIA. Y ellos dicen que fue un notario judío que por salvar a su familia delató. A cambio de la seguridad, ¿no? Exacto. Que él era conocedor porque había pertenecido al Consejo de Seguridad de Judíos. Esta es la teoría porque ellos...
argumentan que el padre de Ana Frank recibió una nota al salir del campo en el que le decían quién había delatado a su familia. Ellos han encontrado este papel era conocido, ya se sabía que existía, y tampoco se le dio mucha... ¿Y era ese notario? Sí. Ellos, bueno, recuperan esa información y dicen que sí, que fue así. Pero puede ser... lo que tú has dicho, por azar, porque hubiesen las cortinas corridas, los ladrones entraron de hecho, varias veces. Todo apuntaba a que, claro, tarde o temprano, es que es tan difícil ocultar a alguien en medio de una ciudad, 8 personas, ¿no? No lo sé, la cuestión es que es un misterio para la historia. Sí, eso no lo va a saber nadie, porque no hay ninguna certeza. Lo que sí que es cierto que existió Ana Frank, en contra de que también sabemos que luego hubo una corriente negacionista diciendo que no había existido Ana Frank. Susana, corrientes negacionistas hay de todo. Bueno, eso es verdad. Porque hace poco escuchaba una entrevista en la que un tipo, que es entrenador de un equipito de fútbol, que no había existido la Segunda Guerra Mundial, en realidad, ¿no? Y que, por supuesto, el Holocausto había sido mentira, ¿no? Entonces ya te pones a negarlo todo, ya da igual, sí, ¿no? es increíble. Bueno, es igual, no les demos más. La cuestión es que los 8 fugitivos murieron, incluidos Ana, murieron de enfermedad o en cámaras de gas, excepto Otto. Señor Frank. Mip. Me alegro de verte. ¿Y Edith? Ella no volverá. Vayamos adentro. Después de ser liderados por los rusos, conocí a alguien que estuvo con Edith en un campo de mujeres. Murió de hambre. Se guardaba el pan bajo la manta del hospital para sus hijas y su marido, decía. Si su cuerpo hubiera aguantado 2 semanas más. Lo siento, señor Frank. Los nazis dinamitaron las cámaras de gas para cubrir sus huellas. Pero eso no les bastó, entonces empezaron las marchas. Yo estaba en el hospital y rogué a Peter que no fuera, que se quedara. Él cuidaba de mí, pero no sé qué le ha pasado. Ni al señor Pfeffer. Al señor Van Pels vi cómo se lo llevaban a la cámara de gas. Estaba en el barracón cuando debía estar trabajando. Él se dio por vencido. Margot y Ana no van a volver. Bueno, pues ni Margot ni Ana volvieron, ni volvieron ninguno de los demás, ¿no? Otto decide publicar el diario. Al principio le cuesta, es decir, bueno, porque es verdad que el diario, además hay en un momento que lo dice Ana, que lo escribe Ana, cuando ellos son conscientes de que puede ser un documento histórico, ¿no? De que siempre piensan que acabará la guerra y que ellos sobrevivirán y que eso va a servir para explicar lo que han sufrido, ¿no? Él tenía claro que tenía que dar a conocer el diario. Entonces se lo pasó a una historiadora. Al principio, pues ella intentó publicarlo y no lo consiguió, que se llama Jean Romain. Y luego se lo pasó a su marido. Su marido era un columnista en un periódico y escribió un artículo diciendo que el diario de Ana Frank podía hacer mucho más para dar a conocer el Holocausto y todo lo que sucedió que los juicios de Nuremberg. Entonces, bueno, unos editores lo leyeron la columna y a partir de ahí pues empieza la historia del diario. Vamos a escuchar un documento que hemos encontrado. Es una pequeñísima entrevista a Otto Frank, el padre, en la BBC en 1976, 4 años antes de que se muriera. Es muy breve, vamos a verlo. What gave you the idea of publishing the diary? Well, after I had read the diary, I copied it. And I gave a copy to friends of ours who had known us all. One of them was employed in a publishing firm. And he told me, you have not the right to keep the diary as a private property. It's a human document and you should publish it. And so I did. Anna, in her diaries, comes across as a very optimistic and very cheerful girl. Was she like that?
Well, she showed herself like that. But in fact, I only learned to know her really through her diary. Did you ever read her diary while she was writing it? No, never. Did you actually know she was writing it? Oh, yes. She asked me several times, Father, see that nobody's disturbing me. I want to write in my diary. José Ángel López, bienvenido de nuevo al Librújula Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es un lujo contar con José Ángel. Ya estuvo con nosotros en el programa que dedicamos a Ucrania. Vamos a repetir o recordar una vez más, es doctor en Derecho Internacional. Esto va a ser largo, es decir, vamos a prepararnos. Cosa corta. Doctor en Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales por la Complutense, licenciado en Geografía e Historia, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de todo esto en la Universidad Pontificia Comillas, ensayista, colaborador de Librújula, y ya me estoy quedando sin oxígeno. Respira. Me has preocupado por un momento. Digo, a ver si es verdad que se ha quedado sin oxígeno. Casi. José Ángel, uno se asusta un poco de pensar que toda esa atrocidad de la que estamos hablando, el Holocausto, donde murieron 6 millones de personas, entre ellas 1,5 millones de niños, que eso pocas veces, menores de 15 años, poco se dice. Eso está solo a 80 años de distancia. Es decir, ni siquiera es un siglo. Es un breve suspiro en la historia. Pues sí, yo creo que haríamos mal si no tomásemos serios avisos del carácter cíclico de la historia, ¿no? Yo suelo comentar con cierta frecuencia, y me preocupa también, el sospechoso parecido que existe en la actualidad con el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Caracterizaros, pues, sobre todo por la desafección de la democracia, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo también ahora en la reedición de Trump 2.0, ¿no? Pues políticas de proteccionismo económico, de expansionismo geopolítico, de auges de los populismos, de los nacionalismos xenófobos. Sí, bueno, no solo haríamos mal en no tomar nota. Ya, últimamente, yo la verdad es que no paro de ver manos alzadas en el saludo fascista en Italia, en Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos, España, Estados Unidos. Es que precisamente yo creo que el problema principal viene desde dentro del seno de las democracias, porque si observamos, por ejemplo, los caballos de Troya que tenemos en el interior de la Unión Europea, con algunos de los ejemplos que has citado, las elecciones que vamos a tener próximamente en Alemania, que auguran un crecimiento de los partidos neonazis, cuya lideresa dice que para ella Hitler era un líder comunista, y como al final el populismo pues es una ideología cuyo objetivo básicamente es alcanzar el poder, y a través de los medios que sea, el fomento del miedo a lo diferente, a minorías étnicas, a migrantes, a movimientos feministas, el victimismo, estrategias que estamos viendo que se están dando con mucha frecuencia, y sobre todo el culto al líder, ¿no? El líder que conecta directamente con el pueblo, caso de nuevo de Trump, y que sabe perfectamente cuáles son sus necesidades y por lo tanto va a brindar soluciones muy sencillas a problemas muy complejos. Por mucha pedagogía que intentes hacer en la universidad, en las clases, yo creo que no nos tomamos en serio la situación, pero no nos la tomamos ni los estudiantes ni mucha parte de la población adulta y supuestamente preparada. Yo la semana pasada estuve abriendo un acto de unas gestoras de fondos de inversión que me invitaron para dar una visión geopolítica en 15 minutos, pues, y lo hice prácticamente a través de mapas y datos. Y la pregunta final siempre es, entonces ¿hay motivo para el optimismo? Bueno, pues sí, evidentemente. O sea, si perdemos el optimismo, entonces sí que estamos ya, hemos perdido completamente la pelea, pero de verdad que yo en 60 años que acabo de cumplir, a mí el desorden general que veo me atemoriza en cierto modo y me da pena decirlo, pero es así. José Ángel, acabas de decir que la época en la que estamos te recuerda demasiado al periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La verdad es que no es un diagnóstico optimista. Quiere decir, ¿tú crees que podemos desembocar en un conflicto generalizado como la Segunda Guerra Mundial? Si no generalizado, sí a diferentes bandas, porque ahora mismo digamos que los enemigos, entre comillas, por calificarlo con un concepto muy simplista, no están plenamente identificados y las relaciones internacionales están yendo hacia una dinámica de triangulación. Por ejemplo,
en este orden multipolar que se está configurando, donde claramente Estados Unidos está en un declive lento pero paulatino, pues está configurando otra serie de potencias globales y de potencias regionales que además se arrogan, por ejemplo, la representación del llamado sur global, ¿no? Y precisamente estas potencias, se me ocurre, por ejemplo, el caso de la India, pues pueden ir hacia el lado de estados muy democráticos y defensores del orden internacional basado en normas, pero al mismo tiempo pueden estar alineados en los BRICS, pues por ejemplo, con potencias claramente revisionistas, como especialmente el caso de Rusia, pero también el de China. Estos días, preparando este programa, me topé con una cosa muy curiosa. Te invito a escucharla, José Ángel. Es una entrevista que hizo el pasado septiembre Stephen Colbert, que, como sabes, tiene un late show en la CBS, al actor Jude Law. Escúchalo un momento. What's the scariest animal? Fascist Homo sapien. Right? Yes. Unfortunately, they are not an endangered species anymore. They've really rebounded. Yo creo que lo dice muy claro Stephen Colbert, ¿no? Por desgracia, es una especie que no está en peligro de extinción. Más bien todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es que además el problema que se está dando con bastante frecuencia pues es la trivialización de precisamente no solo de las experiencias históricas, sino del lenguaje, de la propia comunicación, de la transmisión de conceptos que en muchas ocasiones son muy vagos, muy indefinidos, pero que sin embargo son capaces de conectar muy bien, especialmente con extractos de determinadas sociedades o determinadas capas sociales que se consideran que están al margen o que han quedado claramente al margen de los efectos positivos de la globalización, ¿no? Yo creo que además antes cuando hablábamos, por ejemplo, en el caso de las sospechosas semejanzas que hay, a mi juicio, con el periodo entre guerras, pues claro, a veces no tenemos en cuenta la sucesión de crisis que hemos tenido en poco más de una década en lo que llevamos de siglo XXI. Pues, por ejemplo, ya no, evidentemente, el tema de la pandemia, de la COVID, ¿no? Pero, por ejemplo, crisis económicas, financieras, la crisis del euro, la crisis de los refugiados, las crisis internacionales que hay, el auge de conflictos por buena parte de la comunidad internacional, las críticas a las élites. O sea, yo no sé si somos conscientes, por ejemplo, del uso que se hace de la famosa Agenda 2030, ¿no? Como si fuesen los protocolos de Sion. O sea, cosas que solo pueden desentrañar una élite muy, muy preparada y muy cualificada, cuando en realidad el problema de los famosos ODS que forman parte de esa Agenda 2030 es que no se van a cumplir bajo ningún concepto, porque no hay un propósito por parte de los sistemas democráticos de implicarse en las economías en desarrollo. O sea, es un poco un mare magnum, un totum revolutum que favorece pues el hecho de que a una buena parte de la población mundial le vengan muy bien mensajes simplistas, mensajes que conecten aparentemente con sus necesidades, que aparentemente también dicen mucho, pero que en realidad no dicen nada. Responde brevemente, José Ángel, ¿quién te da más miedo, Elon Musk o Donald Trump? Sí, ¿por qué hay que distinguir uno del otro? Sí, de hecho son como el dúo dinámico, ¿no? Son inseparables. Pero ¿no crees que dos gallos en un mismo gallinero, tarde o temprano, y tenemos un montón de ejemplos en la historia, acaban peleándose? Pues es probable. Lo que pasa es que de momento se necesitaban tanto el uno como el otro en ambos casos. Entonces es probable que con el tiempo, pues es una hipótesis que se baraja, ¿no? Pues que acaben colisionando, ¿no? Sobre todo porque yo creo que en el caso y es curioso, porque Trump es un personaje que ya conocemos todos en su primera versión, me imagino lo peor en su segunda versión, cuando es presidente de la todavía potencia del hegemón de la comunidad internacional, después de lo que ha pasado con la gestión de la pandemia, con el golpe en el Capitolio, con sus condenas en determinados procesos judiciales. Pero claro, me da más miedo ahora que, aunque sea teóricamente, y digo bien, entre comillas, teóricamente su segunda presidencia, pero claro, lo del Capitolio puede hacernos pensar que a lo mejor hace un Putin 2.0, ¿no? Y entonces se eterniza
en la presidencia. Pues vaya. Pero en cualquier caso, si no nos ponemos en un escenario tan trágico, lo que sí es cierto es que, siendo su última presidencia, no va a tener que rendir cuentas para otro mandato, con lo cual tiene las manos libres. Y digo que es curioso, conociendo al personaje en cuestión, a Trump, que sin embargo, aparentemente, me parezca un verso libre muchísimo más peligroso en estos momentos Elon Musk. Claro. José Ángel, recomiéndanos algún libro que merezca la pena leer para saber más cosas de todo esto de lo que estamos hablando. Sí, en realidad hay bastante bibliografía, sobre todo al calor de los acontecimientos de estos últimos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que es muy interesante un brevísimo ensayo que ha sacado hace poco más de un mes Antonio Scurati, que es el autor italiano que está novelando todo el auge y caída de Mussolini a través de distintos volúmenes. Y ha sacado, como digo, un ensayito muy breve que se llama Fascismo y Populismo. Entonces, yo creo que no se pueden decir más cosas en escasamente alrededor de un centenar de páginas, ¿no? La identificación de los movimientos populistas y los líderes con consignas como yo soy el pueblo, la forma en la que se colonizan las instituciones por parte de estos movimientos, siempre al hilo de lo que sucedió en el caso de Mussolini, pero estableciendo comparaciones con la situación actual. Muy bien. El descrédito y la erosión de las democracias liberales, la instrumentalización del miedo, la famosa frase, por ejemplo, de Trump, ¿no? De estos días atrás, de hay que limpiar Gaza de palestinos. O sea, si esto no nos recuerda sospechosamente al tema que nos ocupa hoy, o transformar el miedo en odio, ¿no? Es decir, yo creo que es un ensayo muy breve, pero muy, muy ilustrativo al calor de los acontecimientos. ¿Alguno más? Anna Applebaum, por ejemplo, es una autora que a mí me gusta bastante porque, más allá de su magnífica obra sobre el Gulag, en el último año ha sacado un par de ensayos muy interesantes en la editorial Debate. Uno se llama Autocracia, Sociedad Anónima, y el otro se llama El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo. En ambos volúmenes lo que hace es precisamente establecer una comparación entre los regímenes abiertamente autoritarios, como puedan ser el de China o el de Rusia, con el peligroso y paulatino deslizamiento que están teniendo algunas democracias liberales que tienen entre su clase política lo que Juan José Lin, el ilustre sociólogo y politólogo español ya desaparecido, llamaba los demócratas infieles, ¿no? Es decir, gente, pues por ejemplo, como el caso de Trump, que una vez que consiguen el poder, pues lo que hacen es utilizarlo en beneficio propio y anulando la famosa división de poderes que caracteriza a cualquier régimen democrático. Y luego, si queremos ver un análisis clásico de lo que significan los populismos en sus diferentes versiones, tanto de izquierdas como de derechas, con todas las matizaciones, porque no todos los movimientos populistas acaban derivando en gobiernos autoritarios. Pues es el volumen clásico que se ha editado en español hace 3 años de Pierre Rosanvallon, que se llama El siglo del populismo. Y luego, simplemente como una recomendación literaria, a mí también me recuerda, sospechosamente, igual que el periodo de entreguerras, pues me recuerda la novela de Philip Roth, La conjura contra América, el escenario de Estados Unidos con el segundo advenimiento, ¿no? Qué magnífica novela, en realidad qué magnífico Philip Roth, pero exactamente esta novela, yo hace muy poco que la releí, no sé, me parece soberbia. Estarás de acuerdo, Carlos, en que además en este caso Philip Roth lo clava, y es una novela de principios del siglo XXI. Sí, absolutamente. Es una lucidez y una brillantez y una agudeza que, no sé, me parece formidable, ¿no? Muy bien. Pues José Ángel, ¿qué quieres que te diga? Pues lo que tú quieras, corazón. Que muchas gracias, que tenerte es un placer, que resumes muy bien, que lo cuentas muy bien y que ojalá pudiera haber sido más optimista esta conversación, también te lo digo. Pues sí, la verdad es que es cierto que no gusta transmitir este tipo de temores, pero bueno, yo creo que más vale estar avisados e informados y en todo caso, ojalá no nos equivoquemos de perspectiva sobre la evolución de los acontecimientos. Por cierto, José Ángel, ya que has recomendado a Philip Roth, a mí se me ocurre, yo también quiero colaborar un poquito, habría que leer a Primo Levi si esto es un hombre, ¿no? Por supuesto. Digo yo, las escuelas de todas partes debería ser lectura obligatoria.
Y no lo Pues es. así es, Y no lo así es, porque sobre todo ahora que acabamos de recordar el 80 aniversario de pues de la liberación del campo de Auschwitz, yo creo que sobre todo las generaciones muy jóvenes, y especialmente, me duele decirlo, pero en la universidad se ven como acontecimientos tan lejanos que este tipo de paralelismos que hemos estado comentando durante este ratillo no se establecen, o quizás un poco, bueno, pues piensan, bueno, qué forma de agitar los temores, qué tendrá que ver esa situación con la de ahora, ¿no? Donde hay estados democráticos. Claro. Pues hay que estar informados. Bueno. En tiempos de desinformación. Susana, ¿añadimos algo? Es que él es un sabio, poco vamos a añadir, pero sí que yo creo que estaría bien también recordar, ¿no?, de que el diario de Ana Frank durante muchos años fue lectura obligatoria en muchos institutos y ahora pues está como cada vez más olvidado y a lo mejor podría ayudar, ¿no?, a entender lo que se vivió. ¿Qué te parece, José Ángel, para esta gente joven, adolescentes? Y además incluso yo incidiría como en sociedades occidentales, en estados que pertenecen a la Unión Europea, este auge de movimientos de ultraderecha, de movimientos neonazis, hay que recordarlo, en Austria, por ejemplo, ya no solo en Alemania, pero también en el propio Países Bajos. Es decir, en el lugar de los acontecimientos. Es curioso que este tipo de percepción parece que no se esté dando y no será, probablemente, no sé, desconozco si en el sistema educativo de los Países Bajos se sigue recomendando como lectura, pero desde luego pues es que no hay mejor forma de pelear contra este tipo de situación que haciendo que la gente, yo suelo decir mucho a mis alumnos, mira, es que no tenéis que creeros absolutamente nada, al primero que no os tenéis que creer es a mí. O sea, es que es una premisa. Aunque lleve birrete, ¿no? Aunque lleve birrete, no me creáis. No me cuentes que eso en mi vida voy a pasar más ridículo que dentro de un rato. Guapo que vas a estar. Venga. Madre mía, qué vergüenza. Con 60 años he estado 30, como te decía por email, que como gato panza arriba, pero lo de hoy es que ya no tenía un pase. José Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, un honor y, en fin, hemos aprendido, como siempre, muchísimo de ti. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. 3 de mayo de 1944. Yo no creo que la guerra sea solo cosa de grandes hombres, gobernantes o capitalistas. Nada de eso. Al hombre pequeño también le gusta. Si no, los pueblos ya se hubieran alzado en contra. Es que hay en el hombre tal afán de destruir, de matar y de ser una fiera, que mientras toda la humanidad, sin excepción, no haya sufrido una metamorfosis, la guerra continuará haciendo estragos, y todo lo que se ha construido, cultivado y desarrollado hasta ahora quedará roto y destruido, para después volver a empezar. Pues nos vamos con esta entrada en el diario que Ana escribió 3 meses antes de morir. Qué lástima que no hubiese podido aguantar un poquito más. Ana, pobre, murió de tifus, esto igual no lo hemos dicho, un mes antes o 3 semanas y algo más antes de la liberación del campo de Bergen-Belsen. Sí, fue por muy poco, es decir, cuando te da también, bueno, a ver, todo fue una tragedia, pero cuando ves que por muy poquito no se salvó, te da mucha tristeza. Pues sí. Hay que decir también, sabéis que en la descripción del podcast siempre ponemos todos los libros de los que hablamos, pondremos los libros de los que ha hablado José Ángel, desde luego, pero yo rebuscando en la biblioteca, no solo el diario de Ana Frank, sino que hay 3 diarios más de 3 chicas judías, 2 polacas y una húngara. Todas ellas murieron, una en la cámara de gas, otra fusilada y otra no sé cómo realmente. Son 3 diarios que escribieron antes de morir. También pondremos aquí los libros, las editoriales, en fin,
porque son menos conocidas, pero yo creo que son igual de tristes, de inquietantes y, en fin. Sí, realmente hay que leer, como ha dicho José Ángel, ¿no? Hay que leer para entender este mundo y no cometer los mismos errores, aunque a veces vemos que está muy complicado. Susana Picos, gracias. No, a ti, Carlos. Por todo. Vicente Armero, que entre otras cosas se ha currado mucho toda esta gran cantidad de material que no se oía en muchos casos nada bien. Deberíamos decir Vicente Armero y la inteligencia artificial se lo han trabajado. Estamos en la sede de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la CEC. También gracias a Cedro, que colabora en este invento, y os ha hablado Carlos Luria, y que tengáis todos unos felices libros.